Mi nombre es Marcela Sánchez, soy cofundadora de Colombian Dream. Carlos Niño, Otra vez. Mi nombre es Marcela Sánchez, soy cofundadora de Colombian Dream. Hablar de Colombian Dream es hablar de una historia de vida y es una historia de vida de Marcela, de Carlos, porque nos unimos alrededor de Colombian Dream. Mi nombre es Carlos Niño. Bueno, nosotros iniciamos Colombian Dream como, yo creo que como un gran sueño. Marce y yo nos conocimos hace ya mucho tiempo en un colegio. Cuando empezaba, bueno, Marce ya era una dura siendo profesora y yo empezaba mi carrera de profesor y por allá iba a molestar a Marce a que me, Es claro que no soy mayor que Carlos, ¿no? a que me ayudara, pero en la parte laboral sí, a que Marce me ayudara porque era mi primer año de profesor en un colegio. Yo había sido profesor en universidad, pero en un colegio me volvía loco y ahí nos conocimos con Marce y nos volvimos pues muy amigos. Es como nuestro primer contacto fue a través de la pedagogía, que creo que eso es lo que ha funcionado con André. Sí, creo que en Colombian Dream empezó con dos personas que hacían pedagogía y eso fue importante porque de ahí nace Colombian Dream. Hicimos una primera fundación que se llamó Juan Pablo II, que la verdad, no es que haya Hicimos un funcionado. taller para ver cómo podíamos crecer en la vida y en ese taller el señor nos dijo que tocaba ponerle a nuestro proyecto, que está hasta ahora muy empezando, y un nombre exacto. Entonces le pusimos Juan Pablo II. De allí nosotros nos vamos a trabajar a Altos de la Florida. Yo me fui a trabajar con unos chicos de Festival Ojo al Sancocho y nos volvimos Ruby con Marce porque la vida dio muchas vueltas y nos volvimos Ruby a vivir en un apartamento muy lindo por allá en La Boyacá, llegando al portal de Transmilenio de La Boyacá, del Tunal. Nos fuimos a vivir allá y entonces éramos Rumi, comenzamos Juan Pablo II. Los paramilitares nos sacan de Altos de la Florida, nos bajamos un poquitico yo a camellar con los del Sancocho y ya nos pusimos con Max y otros dos amigos a trabajar Colombian Dream. Y creamos Colombian Dream. ¿Cómo surge el nombre? Surge como casi todo lo que llega a Colombian Dream, a través del juego, de la risa, de conversar al lado de un buen café, de compartir con los amigos y dijimos Colombian Dream, nuestro sueño colombiano. ¿Cuál era nuestro sueño colombiano? Pues los dos somos docentes, llevar educación a lugares donde había poco acceso y empezamos a desarrollar nuestro proyecto de Bachillerato Colombia. Y no, pero primero nosotros empezamos con el Ojo al Sancocho, es un festival de cine comunitario y comenzamos haciendo cine y teatro. Y nos abrimos del Ojo al Sancocho, los abrimos, es que ya nos bajamos de trabajar con ellos y formamos nuestra propia cosa, pero ya dijimos que no fuera con un nombre de santo ni con una vaina, sino vamos a hacer nuestro sueño. Y nos un día buscando el nombre, con Marce estábamos sentados en un Juan Valdez en el centro y buscamos el nombre. Yo, pero si lo que nosotros tenemos es un sueño, pues hagamos nuestro sueño colombiano. Y ya comenzamos, le pusimos en inglés. No, ¿qué dejamos? Porque sonaba más bacano. no, porque dijimos sueño, ay, en inglés Dream, y luego empezamos como que a buscar el Colombian Dream, fue algo así como un juego que realizamos. Y empezamos, como dice Carlos, primero fue una capacitación en audiovisual, en teatro, y decíamos, vamos a hacer cultura. Y ahí nos unimos con un par de amigos, nos unimos a camellar y una amiga trajo lo del bachillerato. Una amiga trajo lo del bachillerato aquí y ella fue la que nos colocó como el primer índice, la semilla, como ella nos decía, mire, ustedes son educadores, ustedes pueden hacer esto muy bien, ustedes son pues muy buenos educadores, y ella fue la que trajo la semilla. Con Marce ya nos pusimos a planear una cosa que hoy en día está por muchos lados, pero en ese tiempo nosotros decíamos bachillerato a 6 meses y tengo esta aprobación del gobierno porque comenzamos la experiencia de Altos de la Florida. Nosotros queríamos trabajar con estos chicos que tenían tanto problema de adicciones. No nos tocó por la familia, como a veces dicen, es que fue un familiar tuyo, es que no sé qué. A nosotros nos tocó porque como nos sacaron de allá y el proceso allá quedó tan interrumpido que ya los paramilitares nos pusieron unas balas en una mesa y nos dijeron que no podíamos volver al proyecto. Pues como que ese proyecto quedó tan interrumpido que Marce y yo nos dimos a la pelea y cuando tuvimos lo de bachillerato a 6 meses, al principio parecíamos re loquísimos hace 10, 12 años, que bachillerato a 6 meses, yo me imagino que es como algún día alguien inventó que no fuera
bachillerato a 6 años, sino por ciclos que ellos tuvieron que pasar ese proceso. Hoy uno lo encuentra 6 meses en todo lado, pero el pionero en eso fue Colombian Dream. Y ahí creamos un bachillerato a 6 meses y nos fuimos a buscar las fundaciones que los chicos estaban internos para... Internos llegamos ahí también por el granito, la semilla que sembró nuestra compañera. Ella dijo, ah, mira, conozco esto y empezamos nosotros a llevar las propuestas. Y recuerdo que eran carpetas blancas de esas antiguas y vaya, toque la puerta, cargue la propuesta, vaya, toque la puerta y cargue la propuesta. Y llegamos así a muchísimos centros de reeducación. Algunos nos abrieron las puertas en el momento, nos escucharon, otros como que no, muy herméticos también como a la propuesta. Y la primera fundación que... Lo que pasa es que nosotros no teníamos ni la pinta, ni el dinero para hacer una empresa. Parecíamos más del otro lado de las adicciones que venir a traer con adicciones. Y no teníamos el billete, y no teníamos ni una oficina ni nada. Era la casa donde compartíamos. En ese tiempo ya no éramos como solo con Marce, sino con otra compañera que para poder pagar los gastos de ese apartamento. Y ese apartamento se volvió oficina. Y Marce siguió trabajando en el colegio de primaria. Yo me retiré, me quedé solo con unas horas en ese tiempo. Bueno, unas horas me quedé para poder tener algo de billete y Marce llegaba a las 7 de la noche de su trabajo y seguía fotocopiando cosas y haciendo y yo al otro día me iba a buscar fundaciones. Los primeros que creyeron en nosotros fue Juan Sancocho porque cuando uno abría en ese tiempo, creo que ahora es diferente una fundación, te pedían tener una oficina y te pedían tener radicado donde y pues no teníamos nada y el Juan Sancocho nos prestó su dirección y acá fueron, hicieron la visita y todo y nos dieron la cuenta. Cuando fuimos a abrir la cuenta pudimos tener diario, hacer papeles y comenzar ya como a... Y comenzar, y ahí llegó Semillas de Vida, que creyó en nosotros, Que llegó primero. Carlos Loza, Consigue Mis Huellas, pero creo que fue tiempo después, pero también fue una persona como muy amable con nosotros y que nos acogió así súper bonito. Bueno, no me acuerdo, llegó Fundación Miller, llegó Fundación Una Luz, que también nos acogieron muy bien. Lo que pasa es que al primero no nos creían y luego nos volvimos muy necesarios dentro de las fundaciones porque las fundaciones tienen, voy a decir un servicio, mira, el almuerzo, el gimnasio, lo que ellos tienen allá dentro de las fundaciones. Pero cuando nosotros les vendimos la idea y comenzamos unas 2 o 3, para las otras fundaciones era estar en desventaja. Porque era, pero no, es que mientras que mi hijo está interno, en el otro lado va a ser bachillerato. Y ya nos comenzaron a llamar. Y ya el proyecto se comenzó a dar por nosotros, comenzamos a estar en todas las fundaciones de Bogotá, en muchísimas de las que están internos, y ya las comenzó a salir la competencia por todo lado y a decir, no, es que yo lo hago mucho más barato, pero con Marce lo que vimos es que jamás íbamos a darlo barato, sino lo íbamos a dar de calidad. ¿Qué es de calidad? Que los que lo daban barato era un solo profesor para todas las áreas. Colombia Andrina ha graduado más de 3.500 personas con las mejores calidades del mercado, como en el 2000, no me acuerdo, hace 8 años, fuimos con esta población el mejor IFEX de Bogotá. No solo muchachos, sino la población de Colombia Andrina y nos dan un reconocimiento de esa cuestión. Entonces los logros han sido muchos. Nosotros ya empresarialmente pasamos como si fuéramos a tener 23 sedes en todo Bogotá, pero eran las sedes donde íbamos, pero de un momento a otro nos crecimos y pues ya nos creíamos los chachos y ya firmamos negocios con Ecopetrol y todo porque ya... En esa época no tuvimos la pinta, pero sí hemos tenido la disciplina, la constancia y sobre todo la palabra de cumplir con lo que ofrecemos. Entonces eso gustó mucho en las fundaciones porque pues Carlos con su cabello largo, yo con mi pinta, pero sí había algo y era que el tema de la puntualidad, respeto por la población, que siempre lo hemos tenido y lo vamos a tener. El compromiso con ellos, el cumplir, el que nunca haya algún inconveniente porque algo es ilegal o no es realmente que un diploma y que no le sirve al joven. Entonces eso hizo que muchas más entidades confiaran y creyeran en nuestro proceso por la seriedad, por el respeto, por el compromiso y por la disciplina que nos fueron ayudando de pronto a nuestro brazo económico que teníamos, a de pronto también esa pinta de empresarios que no era como la que estaba antes en ese paradigma de que cómo se debe ser empresario, cómo se debe tener, y eso fue lo que rompió y lo que nos ayudó. Funciona chévere, o sea, ya mucha sede, mucha cuestión, todo chévere, y comenzamos ya no vivíamos de roomie, ya cada uno podía pagar su apartamento, ya pudimos sacar una oficina, ya comenzaba todo diferente, pero estábamos aburridos. Y un día Marce me dijo como,
en otro café, ¿no? Que el café ha marcado nuestra vida, creo que la de Colombia. Marce me dijo, mire, usted se la pasa aburrido, se la pasa es esto porque usted lo que quiere es hacer arte. Yo ahí no había comenzado mi segunda carrera, aunque luego me volví maestro en educación artística. Y claro, es que nosotros hicimos esta vida para hacer cine o teatro. Vamos a hacer otra locura y vamos a lograr todo. El bachillerato sigue funcionando, pero vamos a llevar es cine, teatro y literatura a toda esta población, pero totalmente gratis, no les vamos a cobrar. Y comenzamos el proyecto cultural y bachillerato paga proyecto cultural y entonces ahí nos veíamos a otra vez el sufrimiento porque ahora toca llevarlo y llega un nuevo amigo que conocimos, bueno, no me acuerdo dónde, y nos enseña la parte de los proyectos, ¿no? Nos enseña y Sí, llegó un amigo en la capa, en el WhatsApp 8 conocimos muchísima gente, ya conocemos un amigo, y él nos enseña el tema de las convocatorias, aplicar a las convocatorias y como que todo este mundo de convocatorias, y ahí empezamos nosotros a aplicar a todas las diferentes convocatorias, porque si era difícil tener los talleres sin un recurso económico, pues a veces nos veíamos como que, venga, la seguimos luchando, pero igual hicimos de todo cuando no habían convocatorias, hicimos donaciones, hicimos lo pagábamos nosotros, había mucha gente que decía, yo dicto el taller y les ayudo, y luego ya vino las convocatorias y nos permitieron como llegar a más centros de reeducación, hacer más talleres de teatro, literatura, como poder que más jóvenes participaran e impactaran a más jóvenes con este proceso artístico. Y ya vino la unión, ¿cómo decir?, del mundo educativo con el mundo cultural, y ahí es donde Colombia Green entiende un proceso que nosotros le llamamos biosanación a través de las artes. Y muchas veces nos preguntan, ¿pero qué es biosanación? ¿De dónde sacar? Eso lo inventaron, no sabemos si lo escuchamos en algún lado o algo, pero nosotros lo llamamos hace mucho tiempo biosanación. Y aquí el proceso de bachillerato es totalmente integrado con la parte cultural. Curiosamente, el presidente este año colocó una cosa, no estoy diciendo con Colombia Dream, pero este año es la primera persona que reconoce y dice, nuestros bachilleres tienen que tener una parte cultural. Es lo que hacía Colombia Dream hace tiempo y ya llevamos, no sé, 8 años donde es totalmente integrada la parte cultural con la parte académica. Yo hice mi carrera ya que quise, que fue la que realmente quise hacer, que es la de, soy maestro en educación artística, y Marce hizo también su segunda carrera, que es psicología, y entonces Marce lleva toda esta parte del componente psicológico y yo de la parte cultural, y ahí se han unido como muy bien, ¿no? Hemos sido muy camelladores, pero muy afortunados también. Yo creo que cuando uno tiene un propósito en la vida le va dando a uno las cosas y todo se une. Siempre había soñado como que, ay, yo quisiera ser psicóloga y como a través del teatro podemos hacer intervención, podemos hacer un acompañamiento, podemos hacer un trabajo comunitario y social, y la vida nos lo fue colocando así en el Colombian Dream, Carlos Avegarte, yo soy de psicología, y empezamos. Y hace como unos 4 años, en una capacitación que tuvimos también de una convocatoria que participamos, nos enseñaron que siempre la competencia debe estar ahí, pero ¿qué hacemos nosotros diferentes que no haga la competencia? Y empezamos nosotros como una parte obligatoria, o sea, debe estar dentro del pénsul académico del programa Bachillerato Colombia, que los jóvenes tomen un taller de teatro, es decir, hay una clase para teatro, pero no es el teatro como una técnica profesional, sino el teatro como una herramienta donde ayude a los jóvenes a recibir orientación en la gestión emocional, la resignificación de sus procesos de vida, a mejorar la comunicación, a que se reconozcan ellos, y esto ha sido un éxito realmente con todas las personas que han pasado por el proceso de bachillerato y que han, digamos, por sus horarios y todo, pueden participar de las talleres de formación de teatro que están dentro, que son obligatorios dentro del proceso para hacerse bachiller. Nosotros hemos graduado a muchas personas ya, entonces después no fue solo para esta población, sino para adultos. Después que viene la pandemia, nos pasó lo de todas las empresas. Afortunadamente nosotros no cerramos, sino viene la parte cultural y salva todo. En el bachillerato, como nosotros trabajamos dentro de las fundaciones, pues nadie estaba preparado para virtual nada, y nosotros pasamos de tener, no me acuerdo cuántos estudiantes, a tener 10. Despedir otra vez a todos los profesores, teníamos una casa, cuando empieza la pandemia nosotros nos trasteamos de una oficina pequeña que teníamos en el centro a una casa en Galerías y firmamos el contrato, hicimos el trasteo con una donación que nos hace también de una empresa de unos muebles muy
bonitos y quedamos súper chévere y el siguiente fin de semana nos encierra. Ahora teníamos gran nómina, gran arriendo, gran todo. Y viene después como de 3 meses otra vez trabaje, hágale, no vamos a dejar morir esto, pues nos tocó sacar a todo el mundo y quedarnos otra vez Marce y yo, nos quedamos como Marce y yo y una persona, ¿no? Una secretaria. Sí. Cables de su casa haciéndole y Marce y yo solo dictando la clase, lo único que no podíamos dictar era, por ejemplo, matemáticas o inglés. Entonces ahí venían los problemas, pero en las fundaciones había mucho problema para dictar clases por internet, por esto. Y viene la parte cultural, porque entonces Colombia Dream pasa un par de proyectos y nos dicen, uy, espere que usted sabe trabajar con gente interna. Como sabemos trabajar con gente interna, nos ayudan a, como nos dicen, a acomodar muchos proyectos para su población, para que vayamos a, porque ahora todos internos lo entendemos de otra manera, y entonces nosotros como a los 2, 3 meses como ese primer susto de la pandemia, nos salimos otra vez a trabajar y nos fuimos con nuestros trajecitos a, Dios ayúdanos que no nos pase nada, tenemos que volver a parar esta vaina y nos fuimos a trabajar dentro de las fundaciones y nosotros pues nos íbamos todos los días a trabajar dentro de las fundaciones y luego viene otra de esas locuras. Hoy en día nosotros asesoramos empresas y es muy raro porque les decimos dos cosas muy que les decimos cómo tomar decisiones. En Colombia se toma la piedra más pequeña. Y entonces, porque somos 2 personas y entonces, ¿cómo hacemos igual? Se quiere que la chaqueta sea roja y yo azul, entonces, pues haga una piedra, papel o tijera y lo más importante es que el otro respeta lo del otro. Punto, el que ganó le toca. Créanme que esa es una decisión de gerencia que hoy en día entrenamos empresas y como espere, como vas a decir, te pagué por esto. Y bueno, ese es uno de los casos. Y el otro de los casos, esas locuras cuando sigue haciendo locuras, no se te olvide. Nosotros estábamos ya bien después de la pandemia y una amiga, un grupo estaba vendiendo un teatro en el centro. Ya teníamos nuestro grupo de teatro y todo. Y yo llegué y le propuse a Marce comprar, a Marce y a otra amiga le propuse comprar un teatro. Pero ¿quién compra un teatro en plena pandemia? ¿Y quién hace? Y a todos los que decían, pero ¿cómo se van a meter a esta vaina? Pues lo que pasa es que el precio que pagamos en ese tiempo no lo hubiéramos podido pagar hoy, pero el problema es que en ese tiempo no había plata. Pero pues toca ir contra la corriente. Hoy en día entonces Colombia tiene pues sus oficinas aquí en Teusaquillo, tiene su teatro donde han nacido otros proyectos, donde han nacido proyectos para teatro sin sala, donde ya es un conjunto de todo el Colombian Dream. Ahí nos faltaba un producto. Luego fuimos también y alguien nos dijo, pero usted no tiene un producto tangible. Y ahí en ese producto tangible, nosotros con Carlos nos conocimos en un colegio, pero no nos conocimos por dictar clase. Creo que lo que nos permitió conocernos fue tomarnos un tinto, sentarnos a tomarnos un café con él y con todos los otros compañeros. Nosotros somos bien tinteros de café, entonces todas las reuniones o si uno se sienta con amigos con un café y nosotros dijimos, no, pues no hay nada que un café no lo cure ni no lo solucione y ahí fue donde creamos la marca de café Colombian Dream Coffee, que es un café de origen, un café hecho con mucha pasión, con mucho amor y sobre todo con un propósito, que es como todo lo que tiene la Fundación Colombian Dream. Tiene un propósito. Sin un propósito creo que nunca hubiésemos llegado hasta donde estamos y todavía nos falta. Y ese propósito del café es que con un porcentaje de ese recurso, que de la venta de ese café, pueda llegar a estos jóvenes que no han logrado terminar el bachillerato y que están internos en los centros de reeducación, puedan terminarlo, porque el bachillerato tiene un costo. Pero entonces dijimos, nosotros como fundación vamos a dar este porcentaje del café para que estos jóvenes que son escasos de recursos, que no tienen, que la vida no les ha proporcionado como estas herramientas o el dinero para poderlo, nosotros podamos de verdad ayudarlo y de verdad sembrar un granito de café a través del café. Pero el café también impulsó. Nosotros, yo creo que en Colombia somos muy duros con los proyectos sociales. Somos muy duros y lo vemos como fundación. A nosotros mucha gente nos dice como, ay, tengo una ropita para... No, nosotros no necesitamos una ropita para donar, porque no es nuestro trabajo. Trabajar con fundaciones también es trabajar de otra manera. Es respetar a la gente, ir, dar las clases, tener buenos docentes, tener cosas de calidad, cumplir con el proyecto que dices. Y hemos sido muy afortunados y nosotros hemos viajado a varios festivales de teatro hemos viajado y hemos hecho este proyecto. Por ejemplo, una vez nos invitaron y lo presentamos en el Comité Olímpico de Paraguay en una ponencia como para 3.000 personas en el estadio grande y toda la cuestión, porque nos hacían un reconocimiento del trabajo que Colombia Dream hacía en Colombia transformando vidas. Y en eso hicimos una gira por Argentina y todo, y Marce salía en una de nuestras obras
dando café al principio. Así un personaje donde da café al principio. Y acá en Colombia hasta nos lo dejaban servido porque nosotros somos un poco duros con lo, y también con lo gratis. Y allá, cuando nosotros llevamos café colombiano a Argentina, Bolivia, Paraguay, era la locura de esta gente. Por Dios, no puede ser que yo me pueda tomar un café colombiano. Y nosotros acá somos muy duros porque lo tenemos por todo lado. Es que aquí hay café de baja calidad, de mala calidad, de media, de todo. Allá hay café que uno lo prueba y no como. Ahí se da cuenta. Y la gente se moría por ese café. Entonces, cuando estábamos pensando en un producto, es que Marce, pero es un café, todo lo soluciona yo, así como lo vende bien. Y creamos el café que ahora lo estamos creando. La línea ya está creada, es un café de exportación de origen. Y ahora estamos haciendo un carrito de esos bullies cafetero para redondear toda la marca de Colombian Dream. No sé, es como la historia. Me preguntaban qué estudiante como que había marcado mi proceso o el proceso de Colombian Dream. Siempre que nosotros estamos en clases de teatro, en los talleres, que los que estudian bachillerato van al teatro y toman el taller allá. Siempre hay un círculo y hacemos un círculo y es la oportunidad de hablar, de decirles, y yo les decía a ellos siempre que mi sueño era que uno de mis estudiantes cuando estén triunfando, me envíen siempre como la foto, profe, aquí estoy, profe, no sé qué, o profe, venga, le invito a Italia, aquí estoy, toma para lo de los tiquetes, y yo les dije, estoy segurísima que eso va a pasar. Y el año pasado estaba en los grados y un chiquito estaba en Europa, no me acuerdo en qué parte estaba, en el Coliseo precisamente, y me envía una foto y me dice, profe, gracias, gracias. No ha sido nada fácil para mí, su merced conoce mi personalidad, pero aquí estoy dando la batalla. Estoy estudiando, estoy saliendo, esto es duro, pero quería agradecerle porque por medio de ustedes logré mi sueño y logré encontrarme. Entonces eso fue para mí, además era en un grado de otros estudiantes y él me envía esa foto, fue como, wow, este muchacho lo llevo en mi corazón, así como que digo, qué bonito y qué bonito a veces aportar a la vida de las personas y uno no se da cuenta, a veces una palabra, una acción, cómo puede marcar o cómo puede motivar. Y ese chico se convirtió como en la motivación para seguir haciendo, para no desfallecer también, porque pues él está ya triunfando. Hay muchos ejemplos de chicos de una vez llegamos a teatro y un chico, cuando nosotros llegamos en junio a dictar teatro y uno les dice, íbamos a hacer una presentación en noviembre y no sé qué, nosotros, pues para nosotros vamos todos emotivos y todo chévere, porque nosotros hemos presentado el festival a los chicos hasta el Jorge Eliezer Gaitán. O sea, en los grandes teatros de Bogotá se han presentado en Jorge Eliezer Gaitán. Durante mucho tiempo fuimos aliados con la Fundación Gilberto Alzate Gaitán y se presentan en eso. Para nosotros es, te voy a hacer el proceso y te presentas en algún lado, chévere. El muchacho está ya recibiendo la información y dice, no entiende ni qué es el Jorge Eliezer Gaitán, o de pronto porque pasaba por allá consumiendo. Pero él dice, me van a dejar acá hasta noviembre, estos manes me van a hacer meter acá hasta noviembre. Entran en una crisis tenaz que no la pueden ni decir. Y una vez un estudiante se iba a suicidar. Y él se cortó y entonces la señora apenas sale de la crisis, le dice, pues le dice que mal, yo no voy a estar acá hasta noviembre. Y luego la señora lo obliga, los dueños de la casa lo obligan a estar en el proceso de bachillerato y él tiene que estar. Y se vuelve más enamorado del tema y se vuelve todo ya era grande. Y el día de la presentación, quizá creo que fue en Villa Mayor, él conoció a su hijo que tenía 16 años y no lo veía desde que era muy chico. Y él se encontró allá con su hijo y pues su hijo ya que lo veía con un costal al hombro sin esto. Y él fue al camerino y nos abrazaba y nos decía que muchas gracias, que su hijo lo pudo ver diferente. Que él no sabía si él iba a volver a consumir droga o que no sé qué, pero que se había podido ver con su hijo a la cara y abrazarse, que no lo veía como desde los 4 años. Eso es súper chévere cuando un actor, cuando una persona va al teatro y nos dice como, ay, viene a hablar carreta, que esos chinos no pueden ser habitantes de calle, chinos son actores, chinos le entregan la vida ahí. Eso es chévere para nosotros. Y tampoco todos los casos son de éxito, pero es muy gratificante encontrarte a tus estudiantes, que muchos desafortunadamente están en la calle, pero es muy bueno encontrárselos en la calle y que los saluden. Para nosotros es muy raro, porque los estudiantes, algunos van y los saludan a uno y pues está sucio. Uno está como una amiga o algo por ahí en el centro y van y, profe, como lo quiero, en un Transmilenio o algo, pues hay gente como que se van porque saluda a un... La semana pasada yo me encontré con uno y me decía, profe, mire lo que me encontré. Me dijo que se la encontró una cadenita y me decía que se la colocara. Y yo se la coloqué, estaba en un sitio de hamburguesas y entró a pedir monedas. Y todo el mundo me miraba como este man, cómo es capaz de tocar a esa persona.
Lo importante es que él sabe que yo sé que es un ser humano y que él sabe que nosotros fuimos hijos todo y que ya pues parte de su reeducación no fue, pero se reconoce como ser humano. Eso me parece que es muy, muy, muy valioso en Colombian Dream y los grados de Colombian Dream son muy emotivos. Nosotros a los profesores les decimos, mira, tal vez es el único logro que este muchacho va a tener. Es una persona de 40, 45 años, de pronto ya no va a ir a estudiar o ya vuelven, pues, les va mal en la vida o algo. Ojalá muchos lo hagan, muchos lo han hecho y todo, pero para muchos es el único grado. Para muchos su mamá es un chino, para su mamá todavía es un niño de 45 años con hijos y con nietos, pero verlo en el grado es pensar en ese día que lo lleva al jardín allá a sufrir y entonces nuestros grados son muy, muy emotivos. Nosotros casi siempre, pues, en muchos grados, como ahí no vamos a llorar y siempre, porque estos chicos allá se vuelven, nuestros grados son un poquito diferentes, son, sí, toda la normativa, los signos y toda la cuestión, pero por ejemplo en las fundaciones nosotros no entregamos el diploma como el señor que viene acá entrega el diploma, sino pasamos a los papás a que los entreguen porque son los que lo merecen, yo que voy a querer salir con un profesor que no lo voy a volver a ver en la vida, sino salir con los papás y eso se vuelve una cosa hermosa, es muy hermosa. Es que creo que también es el de enseñarles a ellos el agradecimiento, quién luchó, quién los acompañó en ese proceso a los jóvenes que están en el centro de reeducación, quién los acompañó, pues fueron sus papás. Qué más, no sé, llamativo, hermoso, mágico que mi papá me entregue mi diploma, no que me lo entregue una persona que de pronto no conozco o de pronto sí mi profesor que agradezco muchísimo, pero la verdadera semilla nace en mi familia, en mi hogar, no sé si sea solo mi mamá, mi abuelita, mi tío. Y ahí es donde nosotros decimos, ellos son los que tienen el merecimiento de entregarle a su hijo su diploma porque los acompañaron. Mm, nunca va a ser tarde para estudiar y mi mejor ejemplo fue el año pasado, tengo muchísimos, pero va a resaltar el de este señor que vende muebles en la primera de mayo, se me olvidó Don Wilson. Y terminó el bachillerato con nosotros el año pasado y este año se inscribió a la universidad. Y nos contó y nos dijo, profe, tiene como 45 años más o menos, perdón, dígole, pero está en la universidad estudiando. Y yo decía, parce, qué bonito. O sea, poder ser una herramienta de motivación para estas personas que vinieron y terminan el bachillerato y dicen, yo voy a seguir estudiando, y no me importa mi edad ni nada. Y hoy en día está en su primer semestre de administración de empresas. Entonces yo digo, wow, esto valió la pena, todo lo que hemos hecho ahí vale la pena y gracias a la vida, gracias a Dios por permitirnos tener Colombia en Río.